Se recomienda que los gastos de vivienda, incluyendo alquiler o hipoteca, impuestos a la propiedad, seguros de vivienda y servicios públicos, no excedan el 30% de los ingresos totales del hogar. Bienvenidos al curso gratuito de finanzas personales aquí en Maestros del Dinero. La primera pregunta que vamos a abordar es ¿por qué hacer un curso de finanzas personales? Y la verdad es que existe más de una razón. La primera es que sin saber de finanzas personales, sin educación financiera, es casi imposible tener un buen manejo del dinero. Y manejar el dinero de manera eficiente es crucial para la calidad de vida. La educación financiera te permite mínimo 3 cosas. 1. Alcanzar metas financieras. Un buen manejo de las finanzas personales hace que puedas establecer metas financieras realistas y trabajar de manera efectiva hacia su consecución. Esto puede incluir metas a mediano plazo, como comprar una casa, o a largo plazo, como jubilarse cómodamente. Sin un manejo adecuado del dinero, es más difícil alcanzar estas metas, lo que puede generar frustración y estrés financiero. Hablando de estrés financiero, las preocupaciones financieras son una de las principales causas de estrés para muchas personas. Un buen manejo de las finanzas personales ayuda a reducir este estrés al proporcionar un sentido de control sobre tu situación financiera. El saber que se tiene un plan para administrar los ingresos, gastos, ahorros e inversiones de manera efectiva puede brindar tranquilidad y seguridad emocional. Y finalmente, una fuerte educación financiera puede llegar a garantizar la seguridad financiera a largo plazo. Este es tal vez el objetivo más perseguido por la mayoría de personas que se interesan en estos temas. El buen manejo de las finanzas personales te permite tomar decisiones inteligentes sobre el dinero en el presente para asegurar un futuro financiero estable y seguro. Esto incluye aspectos como el ahorro e inversiones para la jubilación, la creación de un fondo de emergencia y la gestión de deudas de manera responsable. En resumen, tener un buen manejo de las finanzas personales no solo es importante para alcanzar metas financieras específicas, sino también para reducir el estrés financiero y garantizar la seguridad financiera a largo plazo. Y esto es fundamental para llevar una vida más tranquila y satisfactoria. ¿Y qué verás en este curso, el cual es corto pero sustancioso? A grosso modo, empezaremos por lo más básico, como es la definición de finanzas personales, y llegaremos hasta los fundamentos y riesgos relacionados con las inversiones, pasando por la definición de más de 20 conceptos básicos sobre finanzas personales. Luego hablaremos sobre qué es la mentalidad financiera, presupuesto y gestión eficiente del dinero, manejo y reducción de deudas, estrategias para aumentar los ahorros y los tipos de inversiones más comunes, entre otros temas. Empecemos. Definición de finanzas personales. Las finanzas personales se refieren a la gestión del dinero y los recursos financieros de un individuo o un grupo familiar. Esto incluye la generación, planificación y el control de los ingresos, gastos, ahorros, inversiones y deudas, con el objetivo de alcanzar metas financieras específicas y garantizar la estabilidad financiera a largo plazo. En resumen, se trata de cómo una persona maneja su dinero en su vida cotidiana y a lo largo del tiempo. Pasemos a los conceptos básicos sobre finanzas personales. Ingresos. Son las entradas de dinero que recibe una persona. Estas pueden provenir de diferentes fuentes, como salarios, honorarios profesionales, intereses, dividendos u otros ingresos pasivos. Es importante tener una comprensión clara de los ingresos disponibles para poder administrarlos de manera efectiva. Los tipos de ingresos más comunes son salarios,
el cual es el dinero que se recibe a cambio del trabajo realizado para un empleador. Es el tipo de ingreso que tiene cualquier empleado u obrero. Honorarios profesionales. Es el dinero que recibe un trabajador independiente a cambio de sus servicios. Por ejemplo, un técnico que repara lavadoras o un abogado, quienes trabajan por cuenta propia. Intereses. Representa el dinero que se gana al prestar dinero a una entidad, como un banco o un gobierno, a cambio de un rendimiento periódico. Dividendos. Son pagos que una empresa realiza a sus accionistas como recompensa por poseer acciones de la compañía. Los dividendos pueden ser pagados de manera regular, dividendos ordinarios, o como distribuciones especiales, dividendos extraordinarios. Ingresos pasivos. Como la palabra pasivos lo indica, son los que generas sin tener que trabajar activamente para conseguirlos, como por ejemplo el arriendo de una propiedad que te pertenece, las regalías de derechos de autor o las inversiones en la bolsa, entre otros. Los dividendos y los intereses son formas de ingresos pasivos. Uno de los objetivos de la educación financiera es desarrollar la capacidad de generar diversas fuentes de ingresos de manera simultánea y estable. Pero no es el único, ya que como veremos hay otros aspectos sumamente importantes para alcanzar la libertad financiera. Siguiendo con los conceptos básicos, hablemos de los gastos. Este es el dinero que se utiliza para pagar todos los bienes y servicios que utilizamos. Se dividen comúnmente en dos categorías: gastos necesarios, como vivienda, alimentos, transporte, y gastos discrecionales, como entretenimiento y viajes. Controlar y reducir los gastos innecesarios es fundamental para mantener un presupuesto equilibrado que te permita crecer financieramente en el largo plazo. Pasemos a hablar de los ahorros. Estos son la parte del ingreso que no se gasta y se reserva para usos futuros. Los ahorros pueden destinarse a emergencias, metas a corto plazo como vacaciones y metas a largo plazo como por ejemplo la compra de una casa, la educación universitaria de los hijos y la jubilación. Establecer hábitos de ahorro regulares es fundamental para garantizar la estabilidad financiera. Los ahorros normalmente se dividen en dos apartados. Fondo de emergencia, que es un fondo reservado específicamente para cubrir gastos inesperados o de emergencia, como reparaciones de automóviles, facturas médicas o pérdida de empleo. Se recomienda que este fondo tenga al menos de 3 a 6 meses de gastos de subsistencia. Fondo para invertir. Este es la parte del dinero ahorrado destinado a inversiones a largo plazo. Dinero que no debe ser requerido para otra cosa que no sea invertir. De esta manera, las ganancias podrán ser reinvertidas y así nos beneficiaremos de la magia del interés compuesto. Siguiente concepto: inversión. Consiste en poner el dinero en activos con el objetivo de obtener un rendimiento financiero en el futuro. Las inversiones pueden incluir acciones, bonos, fondos mutuos, bienes raíces, entre otros. Comprender los principios básicos de la inversión y los riesgos asociados es esencial para tomar decisiones financieras informadas y es uno de los pilares de una correcta educación financiera. Algunos de los instrumentos de inversión más comunes probados en el tiempo y disponibles para casi cualquier persona son las acciones. Estas representan la propiedad parcial de una empresa. Al poseer acciones como inversionista, puedes obtener ganancias mediante el aumento del valor de las acciones y por el pago de dividendos. También están los bonos. Estos son valores de deuda emitidos por gobiernos, empresas u otras entidades. Los inversores compran parte de esa deuda o prestan dinero a la entidad emisora, como quieras verlo, a cambio de pagos de intereses regulares y la devolución del capital al vencimiento del bono.
Los fondos mutuos, por su parte, son vehículos de inversión que reúnen dinero de muchos inversores para comprar una cartera diversificada de acciones, bonos u otros valores. Son gestionados por profesionales y ofrecen diversificación y liquidez a los inversores individuales. Siguiendo con los conceptos básicos, hablemos de deuda. Esta representa el dinero que se debe a terceros, como préstamos estudiantiles, hipotecas, tarjetas de crédito, etc. Gestionar la deuda de manera inteligente y responsable implica comprender los términos del préstamo, hacer pagos oportunos y evitar el endeudamiento excesivo que pueda comprometer la estabilidad financiera. Quiero destacar que no se trata de eliminar todas las deudas. La deuda debe formar parte de tu estrategia de crecimiento. Dos de los instrumentos de crédito más comunes son las tarjetas de crédito y las hipotecas. Las tarjetas de crédito son instrumentos de crédito que permiten a los consumidores comprar bienes y servicios a crédito. Los saldos pendientes en las tarjetas de créditos devengan intereses y los saldos no pagados pueden generar deudas a largo plazo. Pero aún las tarjetas de créditos pueden tener sus usos positivos si sabemos utilizarlas. Las hipotecas son préstamos a largo plazo utilizados para comprar una vivienda. La casa se utiliza como garantía para el préstamo y el prestatario realiza pagos mensuales que incluyen capital e intereses. Las hipotecas son una de las herramientas de apalancamiento más usadas para el crecimiento financiero. Ahora hablemos de activos. ¿Qué es un activo? Dicho de manera sencilla, es un recurso capaz de generar ingresos pasivos. El término aplica a todo tipo de bienes, tanto materiales como inmateriales. Un ejemplo de activo es una casa en alquiler que genera un ingreso constante al propietario. Siguiente término, pasivos. Los pasivos, contrario a los activos, son deudas o fuentes de gastos. Entre los más comunes están las hipotecas, las tarjetas de créditos y todos los gastos fijos dentro de nuestro presupuesto. Por esto, para tener unas finanzas personales saludables, es necesario adquirir o crear activos a la par de controlar los pasivos. Inflación. Cuando hablan de inflación, se refieren a la subida de los precios de los bienes y servicios. Esta es generalizada y sostenida en el tiempo. El resultado de la inflación es muy sencillo. Cuando el nivel de los precios sube, puedes comprar menos con el mismo dinero. Por lo tanto, la inflación hace que perdamos poder adquisitivo. La educación financiera nos permite encontrar maneras de protegernos de la inflación. Pasemos ahora a uno de los puntos claves para alcanzar el éxito en las finanzas personales: la mentalidad financiera. Esta se refiere a la actitud, creencias y comportamientos de una persona hacia el dinero y la gestión financiera. La educación financiera debe provocar un cambio de mentalidad. Un cambio de mentalidad financiera puede implicar pasar de una mentalidad de escasez centrada en la falta de recursos a una mentalidad de abundancia centrada en el uso sabio de los recursos disponibles. Esto incluye desarrollar hábitos financieros saludables como vivir dentro de los medios, establecer y seguir un presupuesto, priorizar el ahorro y la inversión y evitar el endeudamiento irresponsable. Además, implica cultivar una comprensión de la importancia del dinero como una herramienta para alcanzar objetivos y crear seguridad financiera en lugar de verlo como un fin en sí mismo. Pasemos al siguiente punto de este curso: presupuesto y gestión del dinero. Aquí verás el paso a paso de cómo crear un presupuesto detallado que refleje los ingresos y gastos mensuales. Podrás categorizar los gastos y obtendrás una referencia de porcentajes saludables que debes asignar a cada categoría dentro de tu presupuesto. Ante todo, tienes que entender que el presupuesto personal es una herramienta fundamental en la gestión financiera de cualquier persona o grupo familiar para alcanzar las metas financieras a corto y largo plazo. Un presupuesto eficiente ayuda a evitar gastos excesivos, identificar áreas de ahorro potencial y hacer una distribución eficiente de los recursos, encontrando los fondos para empezar a invertir.
te debe permitir asignar los ingresos a diferentes categorías de gastos de acuerdo con las prioridades financieras y las necesidades individuales. Y tiene que encontrar la forma de asignar una parte de los ingresos al ahorro y a la inversión, después de cubrir los gastos necesarios y discretos. Para crear un presupuesto detallado debes apoyarte en herramientas como hojas de cálculo, aplicaciones móviles o software de gestión financiera. Un presupuesto debe revisarse periódicamente para adaptarse a cambios en los ingresos o gastos. Se debe realizar un seguimiento regular de los gastos para asegurarse de que se adhieran al presupuesto establecido. En resumen, el proceso de elaboración de un presupuesto personal implica entender los ingresos y gastos, crear un plan detallado para asignar los recursos de manera efectiva, ajustar el presupuesto según sea necesario y planificar para circunstancias cambiantes. A continuación te presento una forma práctica de crear un presupuesto familiar paso a paso. Número 1. Recopilación de la información financiera. Debes reunir información sobre los ingresos de todos los miembros de la familia, incluyendo salarios, bonificaciones, ingresos adicionales y cualquier otra fuente de ingresos. Recopila todos los documentos relacionados con los gastos mensuales, como facturas de servicios públicos, recibos de compras, extractos bancarios y estados de cuentas de tarjetas de crédito. Número 2. Calcula los ingresos mensuales totales. Suma todos los ingresos mensuales de la familia obtenidos en el paso anterior. Este será el total de ingresos disponibles para el mes. Número 3. Lista todos los gastos mensuales. Enumera todos los gastos mensuales fijos, como alquiler o hipoteca, servicios públicos, seguros, transporte, préstamos, suscripciones, entre otros. Enumera los gastos variables o discrecionales, como comestibles, entretenimiento, ropa, restaurantes, etc. Número 4. Organiza los gastos en categorías, como vivienda, transporte, alimentos, deudas, entretenimiento, etc. Esto ayudará a visualizar en qué se gasta más dinero y dónde se pueden hacer ajustes si es necesario. Número 5. Establece límites de gastos para cada categoría. Determina cuánto puedes permitirte gastar en cada categoría en función del ingreso total y las prioridades financieras de la familia. Es importante ser realista y tener en cuenta las necesidades básicas, así como los objetivos financieros a largo plazo, como lo son el ahorro para la jubilación o la educación de los hijos. En este punto podemos decir que el presupuesto en teoría está terminado. Ahora viene la parte práctica. Registra todos los gastos y compara con el presupuesto. Lleva un registro detallado de todos los gastos realizados durante el mes, ya sea utilizando una aplicación de seguimiento de gastos, una hoja de cálculo o simplemente anotando los gastos en un cuaderno. Al final de cada mes, compara los gastos reales con el presupuesto establecido. Número 7. Haz ajustes según sea necesario. Si los gastos reales exceden el presupuesto en ciertas categorías, busca áreas en donde se puedan hacer recortes o ajustes. Esto podría implicar reducir gastos discrecionales, buscar formas de ahorrar en gastos fijos o renegociar términos de deudas. Por otro lado, si pasa lo que todos queremos, es decir, hay un excedente de ingresos al final del mes, considera asignar esos fondos adicionales a ahorros o inversiones. Número 8. Revisa y actualiza el presupuesto regularmente. Debes revisar el presupuesto mensualmente para asegurarte de que sigue siendo realista y relevante para las necesidades y circunstancias actuales de la familia. Haz ajustes según sea necesario para reflejar cambios en los ingresos, gastos o metas financieras de la familia. Siguiendo estos pasos y manteniendo una disciplina financiera, podrás crear y mantener un presupuesto familiar efectivo que te ayudará a controlar tus finanzas, alcanzar tus objetivos financieros y mantener la estabilidad económica a largo plazo.
Pasemos ahora a establecer cuáles son los porcentajes saludables para cada categoría de gastos dentro de un presupuesto eficiente. Por supuesto que esto puede variar dependiendo de la situación financiera individual, las prioridades personales y la región geográfica. Sin embargo, aquí te presento algunos lineamientos generales basados en recomendaciones financieras comunes. Vivienda. Se recomienda que los gastos de vivienda, incluyendo alquiler o hipoteca, impuestos a la propiedad, seguros de vivienda y servicios públicos, no excedan el 30% de los ingresos totales del hogar. Transporte. Los gastos relacionados con el transporte, que incluyen el pago del automóvil, seguro, mantenimiento, combustible y transporte público, no deben superar el 15% de los ingresos mensuales. Alimentos. Se sugiere que los gastos en alimentos, que incluyen comestibles y comer fuera, estén en el rango del 10 al 15% de los ingresos mensuales. Deudas. Los pagos de deudas, incluyendo préstamos estudiantiles, tarjetas de crédito, préstamos personales y préstamos para automóviles, no deben exceder el 20% de los ingresos mensuales. Ahorro e inversión. Es recomendable reservar al menos del 10 al 20% de los ingresos mensuales para ahorros e inversiones, incluyendo fondos de emergencia, cuentas de jubilación, inversiones en acciones, bonos u otros activos financieros. Gastos discrecionales. Estos gastos pueden incluir entretenimiento, viajes, compras y otros gastos no esenciales. Se sugiere que esta categoría no exceda el 30% de los ingresos mensuales. Pasemos al manejo y reducción de deudas. El tema de las deudas es tan importante que requiere un enfoque particular dentro del presupuesto general. Reducir las deudas requiere un enfoque proactivo y disciplinado, que incluye desarrollar un plan de pago efectivo, explorar opciones de consolidación y negociación y priorizar las deudas dentro del presupuesto general. Es un proceso gradual que puede llevar tiempo, pero con determinación y compromiso es posible lograr reducir el estrés asociado con las deudas. Lo primero es reconocer los diferentes tipos de deudas y comprender los costos asociados. Los diferentes tipos de deudas, como tarjetas de crédito, préstamos estudiantiles, préstamos para automóviles, hipotecas, entre otros, tienen diferentes tasas de interés, plazos de pagos y condiciones. Es esencial comprender estas condiciones y los costos asociados para priorizar las deudas más costosas y elaborar un plan de pago efectivo. Lo segundo es establecer un plan de pago. Crea un plan detallado para pagar las deudas, priorizando aquellas con las tasas de interés más altas. Esto puede implicar hacer pagos adicionales cada mes o utilizar el método de bola de nieve, donde se paga primero la deuda más pequeña y luego se avanza a las siguientes. Dentro del plan de pago, algunas de las acciones pueden ser consolidar deudas. Consolidar deudas consiste en unir varias deudas en una sola, con el objetivo de simplificar los pagos y reducir los costos totales de intereses. Otra puede ser negociar tasas de interés. Contacta a los acreedores para negociar tasas de interés más bajas o condiciones de pago más favorables. A menudo los prestamistas están dispuestos a trabajar contigo si muestras buena fe y una voluntad genuina de pagar. Si tienes dificultades para administrar tus deudas, debes explorar opciones de asesoramiento crediticio. Busca asesoramiento crediticio profesional. Los asesores de crédito pueden ayudarte a desarrollar un plan de pago y negociar con los acreedores en tu nombre. Aunque la parte técnica es importante, seguramente la disciplina lo es más. Y es lo que sigue a continuación. Debes priorizar y manejar las deudas de manera responsable dentro del presupuesto general. Una vez que hayas desarrollado un plan de pago, asegúrate de priorizar las cuotas de deuda dentro de tu presupuesto general. Establece un monto fijo cada mes para pagar las deudas y hazlo una prioridad antes de asignar fondos a gastos discrecionales. Evita tomar nuevas deudas
mientras trabajas para pagar las existentes. Esto puede requerir un cambio en los hábitos de gasto y una mayor disciplina financiera. Luego de pagar tus deudas malas, porque sí, algunas deudas son buenas, debes concentrarte en ahorrar e invertir. Hablemos primero de aumentar los ahorros. Es importante que comprendas la importancia del ahorro para construir seguridad financiera y como parte de un plan para alcanzar tus metas económicas y alcanzar la libertad financiera. Por eso debes identificar áreas de oportunidad para aumentar el ahorro, como reducir gastos superfluos o innecesarios como comer fuera, entretenimiento costoso, compras impulsivas, entre otros. Debes establecer objetivos de ahorro claros y realistas para motivarte a ti mismo y a tu familia a ahorrar de manera consistente. Esto podría incluir ahorros para emergencias y vacaciones. Ahorrar también es esencial para alcanzar metas financieras a largo plazo, como comprar una casa, pagar la educación universitaria de los hijos, jubilarse cómodamente, entre otras. Y sí o sí, para invertir en activos. En algunos casos puede ser importante aprender estrategias para automatizar el ahorro, como establecer transferencias automáticas a cuentas de ahorro o inversión. Esto te ayudará a ahorrar de manera sistemática y consistente sin tener que pensar en ello. Puede ser conveniente establecer una cuenta de ahorro separada para cada objetivo financiero, lo que te ayudará a mantener un seguimiento claro de tus progresos y evitar que el dinero destinado a un objetivo se use para otros propósitos. Al comprender la importancia del ahorro y adoptar estrategias para aumentar y automatizar tus ahorros, estarás mejor preparado para construir seguridad financiera y alcanzar tus metas financieras a largo plazo. Es fundamental establecer hábitos de ahorro sólidos y consistentes para garantizar una base financiera estable y duradera. El siguiente punto es una introducción a la inversión. Las inversiones son el área principal de cualquier estrategia de seguridad financiera y crecimiento económico. Todo lo anterior es para llegar hasta aquí. En las inversiones es donde tendrás que ocupar más tiempo en la educación continua. Lo primero es comprender los beneficios potenciales de invertir, porque así te motivarás a adoptar una estrategia de inversión a largo plazo y a prepararte para tomar decisiones financieras informadas y así alcanzar tus metas financieras. Invertir a largo plazo tiene el potencial de hacer crecer tu patrimonio neto a través de la apreciación de activos. Al invertir en activos como acciones, fondos mutuos, bienes raíces u otros, los inversores pueden beneficiarse de la apreciación del valor de esos activos. Aunque las inversiones pueden experimentar fluctuaciones en el corto plazo debido a la volatilidad del mercado, históricamente los mercados financieros tienden a aumentar de valor con el tiempo. Esto significa que aquellos que invierten a largo plazo tienen la posibilidad de ver crecer su patrimonio neto significativamente. Otro beneficio de las inversiones son la generación de ingresos pasivos. Los inversores pueden generar ingresos pasivos en forma de dividendos, intereses o alquileres, lo que proporciona una fuente adicional de ingresos a lo largo del tiempo. Por ejemplo, al invertir en acciones, muchas empresas distribuyen dividendos a sus accionistas como parte de las ganancias generadas. Del mismo modo, los bonos pagan intereses periódicos a los inversionistas. Para multiplicar los beneficios potenciales de las inversiones, es importante aprovechar el poder del interés compuesto. Para esto, los ingresos generados por las inversiones se reinvierten para generar aún más ganancias en el futuro. El interés compuesto es una fuerza poderosa que puede aumentar significativamente el crecimiento de una inversión a lo largo del tiempo. Esto se debe a que el interés compuesto genera rendimientos sobre los rendimientos acumulados, no solo sobre el capital inicial. Cuanto más tiempo se mantenga una inversión y se reinviertan los rendimientos, mayor será el crecimiento potencial de esa inversión a lo largo del tiempo. Dicho esto, pasemos a ver los tipos de activos más comunes en los que se puede invertir, como lo son los bonos, las acciones, bienes raíces, fondos mutuos, ETFs, fondos cotizados en bolsa y materias primas.
Primero hablaremos de en qué consisten y luego de los riesgos asociados. Empecemos por las acciones. Estas representan la propiedad parcial de una empresa. Como ya he dicho antes, al invertir en acciones, los inversores pueden obtener ganancias a través del crecimiento del valor de las acciones y los dividendos distribuidos por la empresa. También están los bonos. Estos son valores de deuda emitidos por gobiernos, empresas u otras entidades. Los inversores compran parte de esa deuda o prestan dinero a la entidad emisora, como quieras verlo, a cambio de pagos de intereses regulares y la devolución del capital al vencimiento del bono. Los fondos mutuos. Estos son vehículos de inversión que reúnen dinero de muchos inversores para comprar una cartera diversificada de acciones, bonos u otros valores. Son gestionados por profesionales y ofrecen diversificación y liquidez a los inversores a cambio de pagos de intereses regulares y a la devolución del capital al vencimiento. Bienes raíces. Invertir en bienes raíces implica adquirir propiedades físicas como terrenos, edificios residenciales o comerciales, con el objetivo de generar ingresos a través del alquiler y la apreciación del valor del inmueble. Fondos cotizados en bolsa. Son fondos de inversión que cotizan en bolsa y que generalmente siguen un índice de mercado subyacente. Proporcionan una forma eficiente y diversificada de invertir en una amplia gama de activos sin necesidad de comprar cada activo individualmente. Finalmente hablaremos de las materias primas. Invertir en materias primas implica adquirir activos físicos como oro, plata, petróleo, gas natural, entre otros, con el objetivo de beneficiarse de los movimientos de precios en los mercados de materias primas. Por supuesto, toda inversión tiene riesgos asociados, por eso es importante la educación financiera, conocer el producto y el mercado en el que se invierte. Los riesgos más comunes asociados a los activos son la volatilidad del mercado, riesgos de crédito y riesgos de inflación. Hablando de la volatilidad del mercado, todos los tipos de activos están expuestos a la volatilidad, que es la fluctuación de los precios de los activos en un periodo de tiempo determinado. Riesgos de crédito. En el caso de los bonos y otros instrumentos de deuda, están sujetos al riesgo de incumplimientos por parte del emisor, lo que podría resultar en la pérdida del capital para el inversor. Finalmente, riesgo de inflación. La inflación puede erosionar el valor real de los retornos de la inversión, especialmente en activos de renta fija como bonos, si los rendimientos no superan la tasa de inflación. La manera más común de protegerse de los riesgos asociados a las inversiones es la diversificación de la cartera de inversiones. La diversificación es una estrategia clave para reducir el riesgo total de la cartera de inversiones. Al invertir en una variedad de activos, los inversores pueden mitigar el impacto de la volatilidad en un solo activo o sector y mejorar el potencial de rendimiento de la cartera en su conjunto. En resumen, familiarizarse con los conceptos básicos de inversión, incluyendo los diferentes tipos de activos, los riesgos asociados y la importancia de la diversificación, es fundamental para tomar decisiones de inversión informadas y construir una cartera sólida y equilibrada a lo largo del tiempo. Hasta aquí el curso. Para mí un placer. Nos vemos en los siguientes videos.